Puerto Rico. Donde quiera que haya un puertorriqueño en cualquier parte del mundo, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Esto es lo último. ¿Qué ha pasado después de que anoche, poco más allá de las 7:30, el gobernador terminara su mensaje hablando de estatus? Sabíamos que iba a hablar de estatus porque el gobernador Pedro Pierluisi definitivamente está muy amarrado a ese referéndum y a esa posibilidad de que haya una elección especial, aun cuando la Cámara de Representantes le dijo que no a los 1.8 millones de dólares que pretenden utilizar para llevar a cabo una elección especial de cabilderos de la estadidad, que entre otras tiene a María Mayita Meléndez corriendo para esa posición. Vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar de la defensa que hiciera el presidente del Senado, José Luis Dalmau, de el Estado Libre Asociado. No se sabe quién defiende más los estados que no han hecho mucho por el país y que en este momento a la gente parecería importarle poco lo que ocurre con el estatus de Puerto Rico, si es Estado Libre Asociado o es estadidad, porque el gobierno no parece tener ningún proyecto que pueda provocar estabilidad social y económica y política en el mundo puertorriqueño de hoy. Vamos a hablar también de los fondos de retiro, las menciones que hizo el gobernador Pierluisi de los fondos de retiro tanto de el ELA y de la Autoridad de Energía Eléctrica, del contrato de Luma, y cuáles son las responsabilidades de cada quien en la discusión de si están descapitalizados o no, y quién puso en riesgo las pensiones de aquellas personas que antes tenían una expectativa de vida y el aumento en las expectativas de vida ha provocado un disloque, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, en los fondos de pensiones. Vamos a hablar también de lo que no dijo el gobernador Pierluisi y que tiene que ver con las medidas y el modelaje que se supone que el gobierno de Puerto Rico esté dándole al país con relación al COVID, y vamos a traer las imágenes de lo que no dijo y no asumió responsabilidad Pedro Pierluisi y que ocurrió allí en los escenarios del Capitolio de Puerto Rico. Pero antes, como siempre, compartan. No olviden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también pueden hacerlo en su ATH móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI, en el área de negocios sin fines de lucro, la fundación que habrá de procurar el dinero para producir los contenidos que se reproducirán en Bonita Radio. Pueden enviarnos cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-44000. También pueden ir a Bonita-Radio en Twitter. Allí consumen todos nuestros contenidos de una manera distinta. Y no se olvide que estamos en iVoox, iTunes, Spotify, tipo podcast. Vayan a YouTube, se suscriben. Siempre le avisa cuando tenemos un nuevo contenido. Y nuestros auspiciadores, Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Vamos a hablar de dos temas judiciales que nos parecen importantísimos. Por un lado, el Departamento de Justicia decidió ponerse las pilas y trabajar y acusó a 3 personas, 2 ex empleados del Departamento de la Familia de Isabela y un ex administrador de un centro de cuidado prolongado, por explotación financiera contra una septuagenaria. Son más de los que ustedes se imaginan los que están explotando a nuestros viejos y viejas. Y es súper importante hablar de eso. Y la que me parece que es la mejor noticia que hemos recibido en mucho tiempo del Tribunal Supremo. Sí, el Tribunal Supremo también optó por trabajar y atender un caso puntual que le va a la médula de los casos de en contra de los que abusan de las mujeres.
Es una decisión que acaba de tomar en el caso de Héctor O'Neill, que como ustedes saben, quizás lo que mantiene vivo el caso de Héctor O'Neill son todas las alegaciones de agresión sexual que tiene contra una ex capitana de la Guardia Municipal, quien fue su compañera consensual, y cuando ella decidió terminar la relación, Héctor O'Neill la amenazaba y le pedía favores sexuales a cambio de mantener su empleo. El Tribunal Supremo acaba de decidir que esa conducta es imputable bajo la ley de ética. Eso es puntual. No puede usted utilizar su poder desde la alcaldía para obtener beneficio de una empleada pidiéndole favores sexuales. Ese beneficio que es la agresión sexual en sí misma, es súper importante porque nada más y nada menos que la defensa de Héctor O'Neill planteaba que la ley no establecía que los favores sexuales eran lo que se podía cuantificar como beneficio. Pues mire, sí. No es solamente lo económico, es la agresión, es el apabullamiento a la dignidad del ser humano. Ahí están los casos de hostigamiento sexual y me parece súper importante con relación a Héctor O'Neill. Vamos a hablar de eso en breve. Pero vamos a hablar primero de lo que ocurrió y no comentamos ayer con la amiga Brenda Reyes Tomasini, porque obviamente tuvimos una intervención a las 7:15 de la noche, terminamos un poco antes de las 8. Hubo diferentes manifestaciones en ese mensaje de Pedro Pierluisi que tiene que ver con, en pantalla tienen lo que un legislador del Partido Popular establece como urgente: basta ya de promesas, escuelas para el sur. Ustedes saben que el gobernador dijo ayer que las escuelas para el sur van, dice, pero es todo promesa, promesa y promesa, que hay un plan del Departamento de Educación para traer el desarrollo de esas escuelas, que como ustedes saben se habla de por lo menos 65 que quedaron totalmente inoperantes a partir de los terremotos del sur. Hacía mucho tiempo que yo no veía una expresión de un legislador, en este caso de mayoría simple del Partido Popular. Es el representante, y voy al nombre, el representante José Cheito Rivera Madera, que del área de Yauco, Guayanilla y Peñuelas, el área donde están afectadas las escuelas y las comunidades escolares por razón de los terremotos, no veían una expresión directa al gobernador de parte de un legislador o legisladora. Esto me parece que no solamente es importante para que se aquilate de qué manera se protesta, se llama la atención de un asunto que es medular y debe ser medular para cualquier gobierno que esté hoy en Puerto Rico. Le tocó a Pedro Pierluisi con el 32% de los votos, o 405,000 buenos PNP del corazón del rollo que le dieron la victoria al Ejecutivo, al Partido Nuevo Progresista. Y el representante Rivera Madera no hizo otra cosa que llamar la atención de lo que el gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi no han podido establecer con un proyecto que, digamos, tiene pies y cabeza, principio y fin. Todavía el gobernador dice, con un grito de... Yo establecí que parecía que estaba en un meeting en la colectora, porque los viejos mítines del Partido Nuevo Progresista en los lugares de San Juan, entre otros las colectoras, se daban desde esas griterías: prometo, prometo, prometo. Y el representante le sacó esa pancarta. Derecho tiene. Y a esto, los miembros del Partido Nuevo Progresista, entiendo que no dijeron nada, porque no ha salido
que hayan dicho nada, aparte de lo que se escuchó que hicieron al final del mensaje del gobernador. Pero entonces surge, como era de esperarse, que Pedro Pierluisi le quisiera hablar a esos 405,000 buenos PNP que votaron por él y que aparentemente también votaron por la estadidad, y que es el único jingle positivo a sus huestes. Y aquí hago la salvedad. Si usted es estadista y usted cree todavía en los cuentos de camino de que la estadidad está por venir y que primero eran los primeros 100 días del 2017, antes era que la íbamos a conseguir en el cuatrienio, y ahora Pedro Pierluisi les dice que se acabaron las palabras y que este es el cuatrienio de la obra y de la acción. Pues usted, me imagino, que pensará que es cierto lo que Pedro Pierluisi dice, que ahora sí que viene la estadidad. Pues para hablarle a esa gente, Pedro Pierluisi utilizó la última parte de su mensaje, como era de esperarse, para hablar de la estadidad, porque esa es la igualdad, porque de esta manera hemos conseguido todos estos fondos federales, porque el camino a la estadidad, mire, está por ahí. Y dice José Pepe, y gracias por recordarme una cita histórica de quien fuera el fundador del partido, uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista, Luis A. Ferré, que decía: así lo haré. Se murió Ferré de casi 100 años y no hubo estadidad por ningún lado. Marisol Golbea Berrocal, saludos Marisol. Hacía tiempo que no te veía por acá. Ayer le gritaron a Pipo Quincallero. Le gritaron muchas cosas. Así las cosas, como diría mi amiga Carmen Rita Vélez Borrá. Seguimos, saludos Frances Segarra, seguimos en ese momento en que el gobernador utilizó la estadidad para tratar de mover a esas huestes que antes llevaba allí el mensaje de Estado, pero que yo difiero que por razón de la pandemia no llegaron. No, si ellos hubieran ido, si estuvieran contentos. Lo que pasa es que son 405,000 y no sabemos el perfil, pero ellos saben el perfil de esos 405,000. Entre ellos está obviamente el liderato del Partido Nuevo Progresista, los legisladores, etc. Finalmente, ¿cómo le contesta José Luis Dalmau, presidente del Senado, a Pedro Pierluisi? Pues le contesta con lo que él entiende es una defensa del Estado Libre Asociado. Fíjense que yo estoy clara y lo dije ayer por la mañana, a las 11 de la mañana, que Pedro Pierluisi iba a utilizar el mensaje para hablar de la estadidad, porque es lo único que dentro de su grupo le puede dar alguna razón de chijichija. Además de haber utilizado ese mensaje para seguir prometiendo lo que a todas luces no ha sido un cuatrienio que haya empezado con los dos pies hacia adelante. Esto es un pasito para adelante y un pasito para atrás. Porque Pedro Pierluisi no es lo mismo ser gobernador que ser candidato, que haber ganado y llegar a la fortaleza y que le empiecen a llegar las informaciones de cuál es el estado realmente de situación del país. Amén de lo que ellos quieran pensar con relación a todo lo que dijo en ese mensaje, que se basó en cómo se va a mover la economía, porque van a llegar 80,000 millones de dólares en los próximos 10 años de los fondos de la recuperación, que yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con José Luis Dalmau, que no son fondos que consiguió Jennifer González, que consiguió Pedro Pierluisi cuando era asesor de la Junta, que consiguió el liderato del Partido Nuevo Progresista cuando tenían una oficina en Washington que le pagaban $130,000 al año a una directora ejecutiva. No. Estos son fondos de la recuperación que el país se ha matado, durante toda la vida, pagando en parte para que el gobierno de Washington en su momento, si hay un huracán y si hay las condiciones en las que se encuentra la economía por diferentes razones, tienen que inyectar dinero ahí, pero fundamentalmente los huracanes.
En ese sentido, yo creo que José Luis Dalmau le contestó a base de lo que él trajo de alegada evidencia, que como yo dije ayer, mintió en por lo menos 2 ocasiones con relación a abrogarse el aumento que le debían a los maestros transitorios y que se los dio el tribunal, no se los dio el partido político, ni se los dio el gobierno de Ricardo Rosselló, ni Wanda Vázquez Garcet, y mucho menos Pedro Pierluisi. Así que José Luis Dalmau le contesta en parte que ese dinero se había conseguido en un momento que no lo consiguió nadie, vuelvo y repito, en que el gobierno de Puerto Rico tuvo que decirle a Washington, estos son los daños y esto es lo que necesitamos para la reconstrucción. Entonces vamos a escuchar lo que dijo José Luis Dalmau y que me parece que dice mucho de la posición hoy. Fíjense que hablé, y quédense con esto, de lo que el gobernador de Puerto Rico trae cuando habla de la estructura que tiene en ese mensaje de Estado para traer el tema de la estadidad. Vamos a ver de qué manera José Luis Dalmau, presidente del Senado, pero también presidente del Partido Popular, trae el tema del estatus con el Estado Libre Asociado. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Señor presidente, señor gobernador, qué bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gracias a esa relación recibimos todos los millones que usted acaba de anunciar. Y estoy de acuerdo con usted. En la Asamblea Legislativa, donde hay mayor representatividad del pueblo, la mayoría manda. Y el que ignora el mandato del pueblo no merece su respeto. Estoy de acuerdo con usted. Señor presidente, señor gobernador, qué bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gracias a esa relación recibimos todos los millones que usted acaba de anunciar. Escucharon a José Luis Dalmau advirtiéndole al gobernador, señor gobernador, qué bueno es el Estado Libre Asociado. O sea, que José Luis Dalmau utilizó el contexto en que el gobernador trae la estadidad para decir que todos esos millones que trajo o que envía a Washington, y yo siempre tengo que decir lo mismo, lo que los puertorriqueños y ciudadanos de este país se han ganado durante la historia. Y esa es otra discusión que la podemos tener en otro momento, pero ahí está para mí la realidad política de Puerto Rico y por qué Washington no nos da dádivas con las transferencias famosas y mucho menos con los fondos de la recuperación. Entonces, José Luis Dalmau aprovecha el momentum para también hacer un chijí-chijá político partidista con la base disminuida que tiene también como partido que fue de mayoría en un momento dado. Porque a quien convence eso es a la gente que cree que el Estado Libre Asociado es el mejor estatus. Él hizo una defensa a base de lo que dijo el gobernador, porque todo ese dinero llega sobre la estructura política del Estado Libre Asociado. Está bien. Eso convence a las huestes del Partido Popular Democrático, que ya sabemos que ha habido una expresión pública y un análisis hasta de otros colegas periodistas, como es el compañero Benjamín Torres Gotay, que establecen lo débil del liderato del Partido Popular hoy, empezando por el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Así que a mí me parece que para no parecerse, ayer José Luis Dalmau dejó claramente establecido que ellos utilizan las mismas analogías para convencer a sus huestes y que sobre todo el mensaje de estado del país, el mensaje que el gobernador tiene que dar de cómo está el país en todos sus focos, no de promesas,
era explicarle al país el escenario. Esto es lo que hay, mi gente. Esto es lo que encontré y esto es lo que me dispongo a hacer para tratar de manejar esta crisis. Eso no se hizo ni de parte, no de parte del gobernador Pedro Pierluisi, trajo a su vez la estadidad para seguir tratando de mantener a esos 405,000 ahí bien puestos y bien afincados a la tranca de la estadidad, y el otro hizo lo propio para tratar de atraer esa base a su liderato, que como yo he dicho en otras ocasiones, a mí me parece que es un liderato que no mira la realidad del país. Si están enajenados los miembros y líderes del Partido Nuevo Progresista que no quieren entender que es un partido que llega una vez más al Poder Ejecutivo con una mancha de corrupción bien grande, que la persigue, que lo persigue esa mancha como un fantasma. La defensa que hiciera José Luis Dalmau ayer del Estado Libre Asociado es la defensa que le hace Barbie al Kent cuando van a mercadear el camper para el verano. O sea, es bien flojita, porque no hay manera de establecer que un partido que no puede salir en una conferencia de prensa con un liderato sólido a hablar de que hay que investigar hasta las últimas consecuencias todo lo que ocurre en el municipio de Mayagüez, de que es inconcebible que haya un préstamo de usura en esa administración municipal como el que estuvo acordado a través de esa empresa municipal Medi, cuyo presidente era el alcalde José Guillermo Rodríguez. Un partido que no puede salir a establecer claramente que está en contra de las terapias de conversión y que hay que enmendar la ley de salud mental para establecer que es ilegal, que es prohibitivo someter a los menores a esa terapia de conversión. Es un partido que está viviendo definitivamente en otro país que no es este. Y tratar de traer y apegar a la gente a la tranca de Lela, a su gente. Pues miren, aparentemente lo logró en un sector, como yo estoy segura que lo tiene que haber logrado el gobernador, con relación a los que creen en la tranca de la estadidad. Que aquella no es una tranca, aquella es una tranca utópica. Es una tranca totalmente esquizofrénica y pervive en la mente esquizofrénica de aquellos que piensan que realmente el gobierno de Estados Unidos tiene un interés en darle la estadidad a Puerto Rico. Son minoría, pero están en negación, dice Yanni Moreno. Espectáculo bochornoso el de anoche, dice Max. Saludos a todos y todas las que están por ahí. Iris Alicea, mayoría, si supieran sumar se darían cuenta en cada día tienen menos gente. Por eso es que quieren seguir destruyendo la educación pública del país. Los y las jóvenes que se educan no se comen los cuentos ni de unos ni de otros. Exactamente. Ojo, pero hay que tener cuidado con la manera en que se le está diciendo a los jóvenes que se llega al poder. Y en ese sentido yo creo que el nuevo liderato del país, en los que pretenden ser políticos en el 2024, y ya por ahí está la carta de Manuel Natal diciendo que quiere ser el que dirija los destinos para ganar en el 2024, y eso no es otra cosa que asumirse como candidato a la gobernación en el 2024. Ojo, hay que tener mucho cuidado cómo llegan, porque así empezaron estos. Y es escalón por escalón. Hay que tener, de verdad, hay que ir creciendo en el proyecto político, más allá de llegar sin ninguna capacidad de adquirir la experiencia y sobre todo con la terquedad que demuestran muchos de estos nuevos líderes. Siguen los comentarios, los PNP y los PPD se habrán enterado que ambos son partidos de minoría. Así es, José Rodríguez. Una base que merma a ese nivel, no es posible que piense que están bien. Una base de 1 millón y pico en el caso del Partido Nuevo Progresista, que llegó a 405,000, 32% en las elecciones, no creo. Y los fondos de los cabilderos, ¿qué harán? No sé de qué me hablas, Irmita. Me suspendieron 2 días de Facebook por decir que era mongo.
Y Alicea, eso le pasa a mucha gente. Ambos partidos han perdido mucha fuerza. Así es, Yanni Moreno. Hay que considerar también las restricciones que el gobierno de Estados Unidos nos ha impuesto y que ha limitado nuestro desarrollo económico. Exacto. Por eso yo digo que a mí que no me vengan con el cuento de que son dádivas y que el gobierno nos da. No, 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 no. A la línea de que el gobierno de Puerto Rico no va a invertir nada en el contrato de Luma, también lo cuestiono. No. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos esté diciendo aquí están los 20,000 millones para atender la reestructuración del sistema de energía eléctrica, no quiere decir que el gobierno de Puerto Rico no está dando. Y ya mismo vamos al contrato de Luma. Porque para mí la razón de ser de esa reconstrucción es precisamente lo que han utilizado al país todo el tiempo. Ahí estuvo la Marina de Guerra en Vieques 60 años. Y antes estuvo en Culebra. Y me dicen que nosotros, ¿qué? Que a nosotros nos dan dádiva. Váyase, dígaselo a un viequense o un culebrense. Sin palabras, la pasé mejor conversando con mi esposo y con la televisión en un juego de tenis. Frances, me imagino, pero yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que leer y tengo que consumir ese tipo de información para poder venir acá después. Así es que Débora CR también está por ahí. Pipo Hitler, dice Irán Rivera. Es el mismo discurso político con un personaje joven, Sonia Rueda. Eso es lo que a mí me preocupa mucho de estos que dicen querer ser. Viven la ilusión de sus fans, dice Ricardo Marrero. Bueno, yo quiero ir ahora al tema de Luma. Y ya me tengo que ir a la pausa para la red informativa. Recordemos que sí, que estamos aquí en la red informativa. Lo que nos es bien importante impactar todo ese sector del centro del país, el área noroeste, desde Vega Baja, Vega Alta, hasta llegar a Aguadilla, Moca y Mayagüez. Pero seguimos acá en Bonita Radio en todas sus plataformas web. ¿Por qué Luma? Me parece que es importante tocarlo desde un punto de vista que ayer lo pensé, pero me parecía que necesitaba un poco más de análisis y sobre todo ir a informaciones que creo que son súper importantes traer para tratar de medir de dónde sale la posición casi sin moverse, casi estática del gobernador, de que nunca pensó dejar sin efecto el contrato de Luma. A mí me parece que el gobernador ayer le habló directamente a los que él y el liderato del Partido Nuevo Progresista sabe que fueron los que impusieron a Luma en Puerto Rico. Yo he tratado, y no voy a dejar de hacerlo, voy a seguir buscando información, de saber si Luma tuvo uno o varios cabilderos. Tiene que haber alguien en Puerto Rico que tuvo un contacto, porque esos muchachos las tienen así, y llegan a los que tienen intereses aquí, y llegan al que tiene interés de traer a cierta compañía desde Washington, y por ahí se cuelan, y hay alguien que vino aquí a presentarlos. Estoy segura que tiene que haber alguien o alguienes, como dicen en country. Ahora bien, cuando yo estaba repasando toda la información relacionada a aquel bombo y platillo que estableció Omar Marrero desde AFAF y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y el propio director ejecutivo entonces José Ortiz de Luma y del consorcio, fíjense que ayer el gobernador fue claro, Luma, pero es un consorcio, porque ahí está Quanta y ahí hay otra gente desde Canadá, etcétera. Recordé que aquella pirámide que se estableció en términos mediáticos de lo que iba a hacer Luma tenía muy poca información de realmente cómo había llegado Luma o ninguna información de cómo había llegado a Luma a Puerto Rico, pero habían unos consensos con la Junta de Control Fiscal. Fíjense que la Junta de Control Fiscal es de las pocas veces que ha dicho, no, a Luma no lo toquen. Dice Javier González, ¿no sería Eduardo Batia el enlace con Luma? Él se ha manifestado abiertamente en favor de la privatización de la industria eléctrica puertorriqueña. No fue Eduardo Batia.
Y eso lo sé porque en el manejo de buscar información para llegar a ese cabildero o a esa cabildera, me lo descartan. Ahora bien, Canaval, el pana de José Ortiz, el presidente de la Junta entonces de la Autoridad de Energía Eléctrica. En todo caso es el Hammer, dice Norma Rodríguez. Si la Junta de Control Fiscal no tiene problema con Luma, a mí no me cabe la menor duda de que el gobierno de Estados Unidos, cuando empezó a negociar o a establecer la necesidad de la reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico a partir del huracán María, puso sus condiciones con relación a enviar y a sufragar ese dinero, a sufragar esa operación, perdón. Si la Junta de Control Fiscal está de acuerdo con Luma, a mí no me cabe la menor duda de que de ahí los cabilderos, directamente desde Washington, ¿y cuánta? Pues claro, los consorcios se componen de diferentes corporaciones y una de ellas está en Canadá. Pero definitivamente aquí hay un entronque Washington, Junta de Control Fiscal, que son los que mandan en Puerto Rico, que tienen en este momento el control de lo que va a ocurrir en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Con relación a qué? A la crisis de la autoridad, porque la Autoridad de Energía Eléctrica la dilapidaron. La dejaron sin dinero. Y aquí es donde el contrato de Luma entra en lo fundamental con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, y es su fondo de pensiones. No es nuevo que el fondo de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los maestros, de Lela, en términos generales, están descapitalizados. Si hubo mala administración en algún momento, sabemos que hay señalamientos de las inversiones malas que se hicieron en el momento del 2008 al 2012, el 2004, perdón, al 2008, esa administración en un momento dado del fondo de retiro que hizo supuestamente malas inversiones, que ahí está involucrado también UBS Paine-Webber, porque allá fueron a pagar los dineros, etcétera. Eso hasta el momento no tenemos evidencia, pero siempre ha sido una preocupación. Ahora bien, la descapitalización de los fondos de retiro en el mundo ocurre fundamentalmente por un asunto que no tiene nada que ver con la administración de unos y de otros. Tiene que ver, y aquí entrelazando las historias que vamos a discutir hoy, tiene que ver con las expectativas de vida que tenía la autoridad, las personas, las expectativas de vida que tenían esas personas que estaban entrando en la Autoridad de Energía Eléctrica en el 1945. El fondo de retiro de la autoridad, antes Fuentes Fluviales, tiene 75 años, 76 años este año. Yo les aseguro a ustedes que de las personas que hoy tienen jubilación en la Autoridad de Energía Eléctrica, hay personas que tienen 90 años. Y hace 35 años se jubilaron. Estoy segura. Eso no solamente no ocurrió en Puerto Rico, eso ocurrió en el mundo entero. Ahí está Francia, ahí está Inglaterra, ahí está Alemania. Ahora vamos a traernos aquí, a Puerto Rico, al Caribe. ¿Quién trabajó un proyecto para manejar a la par con lo que iba los avances en la medicina preventiva que Puerto Rico tuvo? Un sistema de salud pública destruido por Pedro Rosselló González. Un sistema de salud pública que sirvió de ejemplo al Caribe y a Latinoamérica, que manejaban de primera mano el asunto de la prevención y la salud. ¿Quién trabajó eso a la par que trabajaban? Oye,
si estoy haciendo esto y la gente va a durar 100 años, y yo tengo un 60% de mi población que trabaja con el gobierno de Puerto Rico, el fondo de retiro se me va a descapitalizar. Yo no voy a tener chavo para tanta gente. ¿Quién hizo eso? ¿El gobierno de Puerto Rico en algún momento lo hizo? ¿Los sindicatos lo hicieron? Si aquí vamos a hablar de responsabilidades, y yo estoy de acuerdo que el contrato de Luma es malo, pero quiero traer eso al análisis porque me parece que es vital traer ese asunto. ¿Cuándo nos sentamos a fiscalizar que los gobiernos tomaran acción con eso que hoy sabemos que es lo que está pasando con nuestros viejos y nuestras viejas, que los explotan financieramente porque son los que están recibiendo seguro social y la pensión? Y finalmente, ¿qué pasó con los fondos de retiro? Además de las malas administraciones, se descapitalizan porque es que no es posible mantener 60 años, 50 años una persona. Oiga, las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y me consta porque tengo un familiar que está ahí, no bajan de $4,000. No bajan. Según los números del propio actuario de una de las organizaciones de la Junta de Síndicos del Fondo de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, no habría dinero para el 2024. Y eso se aceleraría con el contrato de Luma, porque sabemos que el contrato de Luma es malo para el gobierno de Puerto Rico. Pero yo quería traer al análisis que también en la fiscalización de lo que no ha hecho el gobierno, nosotros tenemos que sentarnos y ser honestos. ¿Qué han hecho los demás organismos alrededor de la corporación pública para que aquí se atienda el problema de déficit actuarial que tienen los fondos de pensiones a base de algo que es totalmente legítimo y que ocurre en el mundo? Que la expectativa de vida de nuestros seres humanos es mucho más alta de lo que era en el 45. ¿O es que nos creímos de verdad, o alguien se creyó en ese proceso de administración que esto no iba a ocurrir? Puerto Rico tiene otros problemas. Ahí está. Ahí están. La corrupción, definitivamente. Se chuparon el dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y mientras se chupaban ese dinero, nadie se sentó a decir, nos vamos a quedar sin chavos para el retiro, nos vamos a quedar sin chavos para los pensionados. Pero ¿y qué pasó con el sindicato? ¿Dónde está el proyecto de la UTIER o de cualquier otro sindicato en el gobierno con relación a las expectativas de vigencia de sana administración de los fondos de retiro? Porque, gente, podemos hacer la crítica al gobierno y tenemos que establecer y fiscalizar lo que hace y no hace el gobierno, pero también tenemos que ser honestos con relación a todos los demás que operan, porque el gobierno no opera solo. Y en ese sentido me parece que esa información de la que no se habla en profundidad, porque aquí nadie quiere tocar las cosas en profundidad, definitivamente hay que ponerla aquí en la mesa y traer. ¿Ya es tarde? No, yo no creo que ya es tarde. Yo creo que es tarde para muchas otras cosas. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo solamente he escuchado una persona y la escuché aquí en Bonita Radio, que la entrevistamos hace por lo menos 4 años. 4 años cuando la Junta de Control Fiscal llegó a Puerto Rico y se impuso como el gobierno permanente. Y fue un administrador de un fondo privado que es un especialista en los fondos de pensiones. Y me acuerdo que me lo dijo así tan claramente. El problema del fondo de pensiones en Puerto Rico no es un problema aislado. Y lo hemos visto, ahí están las noticias. Ahí están las informaciones desde el mismo Parlamento Europeo en Bélgica, en Bruselas. Se discute. Pero, ¿quiénes lo han discutido después de eso? Yo no lo he visto en ningún sitio.
Las ventanas también son un problema. Creo que fue José Chetti el que lo dijo. Por eso hay que privatizar las corporaciones públicas. No, yo no creo en la privatización a la trágala. Fue José Pepe. Las ventanas de retiro adelantado son estrategias para mejorar los planes de pensiones. Sí, pero eso es una estrategia. Ese familiar debió haber sido ejecutivo para recibir esa cantidad. Verifica la información, dice Irma Caballero. Sí, son ejecutivos. Perdóname, Irma. No debí decir que era Troche Moche. O sea, no es de todo el mundo. Pero los ejecutivos de la autoridad, y esta persona sí era ejecutiva, créeme, no bajan de $4,000. Y hay muchas más altas. El de Ponce ya está dando servicio desde el 1 de abril. No sé de qué me estás hablando, pero ahí la responsabilidad es compartida, dice Richard Bonilla. Por eso yo trato de ser justa en el análisis, porque yo creo que es lo menos que podemos hacer como periodistas. Tenemos que traer la información y ponerlas ahí. Son las 11:40, nos vamos otra vez a la pausa de la red informativa. Recuerde que estamos Radio Éxito, Utuado, Radio Cumbre en Orocovis, Radio Grito en Lares, desde el centro noroeste hasta Aguadilla, Moca y Mayagüez. Seguimos aquí en Bonita Radio. Y los últimos dos temas definitivamente tienen que ser lo que acaba de decidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que tiene que ver con este personaje. Y no puedo creer que no haya bajado la foto, porque fíjense que yo conseguí una foto que le tomara un compañero de Noticel a el ex, déjenme ver si la bajé acá, el ex alcalde. Sí, aquí está. Es que esta foto me parece que es importante colocarla, porque es de esas fotos que usted dice, Ave María, está clarito ahí quién es quién. Y es hablando de Héctor O'Neill. Fíjense cómo Héctor O'Neill se alza el pantalón. Héctor O'Neill, ustedes saben que salió de la alcaldía de Guaynabo después de un escándalo que involucra las alegadas agresiones sexuales, que tengo que decir que alegados por un lado en el caso criminal, pero están claramente establecidas por los casos que se transigieron en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, allí con empleadas, entre ellas esta ex capitana de la Guardia Municipal y el alcalde, y también otros casos que involucran a su hijo. Antes de seguir con el caso de O'Neill, quiero ir a lo que Caribe May está estableciendo. El problema de las pensiones no está aislado, pues está estrechamente vinculado a la implantación de medidas de autoridad y el desmantelamiento del estado de bienestar. Claro. Pero nosotros somos actores, que supuestamente ciudadanos, que recibimos y participamos del estado de bienestar. Que el estado de bienestar lo plantea y lo trae, y la fórmula lo establecen los gobiernos, pero los actores alrededor de ese gobierno, y entre ellos están los sindicatos, tenían que haber previsto también. Pero el gobierno tenía que haber previsto lo que está ocurriendo hoy con el fondo, pero todos los demás yo creo que son igualmente responsables. No es aislado, pero es importante que asumamos la responsabilidad que tiene cada quien en esta discusión. Desde mi punto de vista, creo que fue un poco más que le regalaron por hacer nada. Ese dinero lo debieron utilizar para poner en mejores condiciones a la autoridad. El ejemplo que de lo mejor para Puerto Rico es la privatización lo tenemos en el aeropuerto, Luis Muñoz Marín. Bueno, José Chetti. No sé, para mí la privatización no es la panacea, y tengo algo que decir que siempre lo digo. Yo no tengo ningún problema con la privatización que se haga bien. Que haya, en efecto, un servicio que se le brinde mejor al país a través de una APP, no tiene problema. El problema son los malos contratos. Y el gobierno de Puerto Rico demostró que no sabe hacer contratos y que otros se lo hacen a favor de ellos, de los que vienen a ganar de la chequera del pueblo. Esos son otros 20 pesos. Bueno, entonces, como dice Mac, el machito pichón de Héctor O'Neill, perdió una en el tribunal que me parece importante, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de establecer
que lo que hizo pidiéndole favores sexuales a esta mujer que en un momento dado tuvo una relación consensual con él y cuando quiso terminarla, el alcalde se colocó en posición de pedirle favores sexuales para que ella pudiera seguir manteniendo su empleo. Lo más importante que a mí me parece se establece en esta sentencia es que la ley de ética gubernamental, según lo argumentó la defensa de Héctor O'Neill, en términos de ese articulado que habla de obtener beneficios de su posición pública, el tribunal resuelve, una vez más, no se requiere que la acusación cumpla maquinalmente con una forma ritual o que consigne todas las circunstancias del delito, sino que los requerimientos de nuestro ordenamiento se circunscriben a que se informe al acusado del delito que se le imputa con el fin de que éste pueda preparar su defensa adecuadamente. En consecuencia, este tribunal debe concluir que la acusación no fue deficiente, que por el contrario, satisfizo las exigencias constitucionales y reglamentarias del ordenamiento penal. ¿Qué pretendía o qué alegaba la defensa de Héctor O'Neill? Que ellos tenían que incluir ahí la conducta fáctica en que incurrió O'Neill para imputarle beneficio de su posición como alcalde en obtener favores sexuales de esta joven para que ella describiera de principio a fin. Y el tribunal determina, no, perdóneme, no, caso, es una victoria para el caso que va a ir a reclamarle, en este caso, un servidor público, bajo la ley de ética, que obtuvo beneficio por el poder que le confiere la alcaldía. Muchos casos. Ahí está Quique Questel, que salió con una toalla. Pues mire, todo esto es importante. Una persona pública como Héctor O'Neill. Me parecía súper importante. Aparentemente tenemos, va y viene, la internet se pone medio potrón, pero estamos es que está flojito hoy el internet, pero que de una avanzada en Isabela, José Pitre Acevedo, de quien no soy familiar, para lucrarse, lo que hizo por 39 meses y nada más y nada menos que llegó a obtener $87,000 de beneficio entre el 2015 y el 2019. ¿Por qué yo creo que era importante traer esta información y compartirla con ustedes? Porque esto es, no es tu celular, Caribe Mella, ahora se estabilizó y ya nos vamos, así que esto que ocurrió en Isabela, Johnny Pitre Acevedo y dos empleados, y voy a decir los nombres de dos empleados del Departamento de la Familia, que aparentemente investigaron la situación y lo menos que hicieron fue tirarle la toalla a esta persona. El Departamento de la Familia intervino con la supervisora local de la local de Isabela, Nereida Rivera Feliciano, y Ernesto Tavares Ramos, director regional de la local de Aguadilla. Ambos funcionarios del Departamento de la Familia para entonces obviaron los procesos, reglamentos y órdenes de la agencia. Como producto de ello, beneficiaron a Pitre Acevedo. Esto es que la querella llegó y los funcionarios, miren, por lo que sea, ya veremos lo que dice la prueba, la engavetaron. En el caso de los funcionarios, en el caso de Pitre Acevedo, se le radicaron cargos por explotación financiera, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada, incapacitados, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documentos. En el caso de los funcionarios públicos, oiga esto, falsificación de documentos, perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos e intervención indebida y fraude. Caramba, que haya gente en el Departamento de la Familia que se preste para cuando le llegue una querella
que tiene que haber sido que un familiar se dio cuenta que a la vieja la estaban robando los chavos del Seguro Social, se preste para hacer esto cuando lo que debieron haber hecho fue investigar y llevarlo a las autoridades de la fiscalía. Está bien duro. La investigación de estos casos estuvo a cargo de los fiscales Yanisma Aimí Camacho, Brenda Rosado Aponte y los agentes de la policía Grisel García Gregory, Anaudi Mercado Cortés de la División de Propiedad de Aguadilla. Esto, gente, es lo que está pasando con nuestros viejos. $87,112 le robó Johnny Pitre Acevedo a esta septuagenaria. Eso es lo que ocurre en una sociedad envejecida. Y fíjense cómo llegamos entonces a hacer la lectura transversal y el análisis transversal de lo que ocurre con las pensiones. Estas son la gente que puede tener dinero hoy en Puerto Rico. Y están en una posición de indefensión y llegan a un lugar a que los cuiden y mientras los esquilman. A esto es lo que se supone que se dedica el Departamento de Justicia. A eso es lo que se supone que se dedica el Departamento de la Familia, de hacer un estudio y un análisis de cómo nosotros vamos a proteger a nuestros viejos más allá del huracán María, en medio de la pandemia, de estos robos. Ojo, la mayor parte de los fraudes y de los delitos de explotación financiera que ocurren contra las personas de edad avanzada ocurren desde familiares. Eso es así. Una vez más, es información que tenemos que traer. Gracias a todos por estar por ahí. Recuerden, ya me tengo que ir, que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo puede hacer en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil, envío de cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vayan a todas nuestras redes, iVoox, iTunes y Spotify, para que escuchen los podcasts, YouTube. Allí están todos nuestros programas. Suscríbanse y le dan a la campanita y les avisa. Bonita-radio en Twitter y Bonita Radio en Instagram. Allí estaremos. Siempre gracias a Vega Alta Coop, a la cooperativa Abraham Rosa y a Buen Vecino Café por su apoyo en este intento de seguir haciendo periodismo de análisis, investigación y sobre todo de profundidad. Éxito, nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia, hoy con más información y más análisis. Hasta ahorita.